junto conosco, CJA Trade Law. Eu agradeço também os especialistas argentinos, Constanza y Hugo Rossi, que aceptaron hacer parte de esta discusión, Pablo Ferraro Mila, que va a dar un panorama general sobre expropriaciones en Argentina, y agradezco también los especialistas brasileiros, Frederico Favacho e Vivian Rocha, que aceitaram nosso convite para esse debate. Para iniciar, gostaria de tecer breves palavras sobre os organizadores desse evento. O Carla Junqueira e Associadas, CJA Trade, é um escritório brasileiro, com sede em São Paulo e filial em Buenos Aires. Aqui, na Argentina, nós trabalhamos sempre em parceria com escritórios locais. Nós não trabalhamos diretamente porque nós não temos em nosso quadro de advogados nenhum advogado argentino. Por isso que nós trabalhamos sempre em parceria com os escritórios locais. O González Ferraro Mila é um desses escritórios. Nós trabalhamos com vários. Los mismos comentarios en español, muy brevemente. Agradecer la participación de los especialistas brasileños y los especialistas argentinos que aceptaron nuestra invitación para hablar. Agradecer los participantes que se inscribieron previamente, los demás que van a entrar. Unas palabras sobre los organizadores de este webinar. Son dos estudios, un estudio brasilero y un estudio argentino. El estudio argentino es González Ferraro Mila y el estudio brasilero Carla Junqueira Asociadas, CJA Trade Law. Nuestro estudio es un estudio brasilero con sede en São Paulo y con filial en Buenos Aires. Aunque tengamos esta filial acá, nosotros no practicamos derecho argentino, nosotros trabajamos siempre en parcería con estudios locales, muchos, no uno solo. González Ferraro Mila es uno de estos estudios, trabajamos con varios, siempre buscando el profesional adecuado para atender a nuestros clientes acá. Nosotros no tenemos en el cuadro de nuestros profesionales abogados argentinos. Muy bien, feita essa primeira explicação, vamos direto ao webinar, vamos começar o webinar que vai debater a recente e polêmica decisão do presidente Alberto Fernandes quanto a uma possível expropriação, estatização, intervenção, e aí nós vamos falar um pouquinho desse conceito durante o webinar, de uma exportadora de cereais argentina chamada Vicentin. Essa semana foi muito agitada por aqui, na Argentina, com idas e vindas nas decisões tomadas, manifestações populares na província de Santa Fé, onde essa empresa tem a sua sede, a sua planta industrial, e muita polêmica em cima do assunto. Então, a ideia é entender um pouco o que aconteceu, a linha do tempo, o histórico de expropriações aqui na Argentina e o que essa recente decisão pode significar para a economia da Argentina, para o futuro da economia argentina e também o impacto para o capital e para os investimentos estrangeiros no país. Esse debate é bilíngue, hablaremos em português e em espanhol. Los participantes que no entiendan alguna parte de las presentaciones, por favor que coloquen esto en el chat y ahí nosotros podemos esclarecer eventual problema de idioma, ¿no? Y después tenemos al final espacio para preguntas que también pueden ser enviadas por medio del chat. Pedimos a todos que, por favor, dejen sus cámaras apagadas y micrófonos también, así no tendrán, salvo los palestrantes que tienen que estar con las cámaras prendidas, los demás les pediría que dejen en apagado para que no tengamos problemas de conexión a internet. Entonces, bueno, directamente yo paso la palabra a Pablo Ferraro Mila, que es nuestro primero palestrante, es socio fundador del estudio argentino González y Ferraro Mila de Buenos Aires. Es un abogado con mucha experiencia internacional, pasó por muchos estudios grabados,
y Alan Overy, y es especialista en Derecho Financiero, M&A, inversión extranjera en Argentina. Bueno, Pablo, you have the floor. Bueno, muito obrigado, Carla, pelo convite. Muito obrigado aos outros palestrantes. Para mim é uma honra participar deste debate. Muito obrigado à audiência também, porque estamos em um momento desafiante neste momento. Muito obrigado pela participação. Para evitar um dano aos ouvidos dos outros como meu portunhol, vou fazer a minha apresentação em espanhol, ok? Eu vou tentar contextualizar o que está acontecendo com essa história da intervenção e apropriação do Grupo Vicentin. E, além disso, eu vou falar não somente como advogado argentino, mas também como um argentino que observa o que está acontecendo atualmente no meu país, ok? Então, vamos lá. A ver, la jugada fuerte e inesperada del gobierno argentino de intervenir y eventualmente expropiar total o parcialmente al Grupo Vicentin, definitivamente, a mi modo de ver, va a cambiar todo el tablero agroindustrial argentino, que es uno de los sectores principales, como todos saben, de generación de divisas en la Argentina. Ahora, la primera pregunta que nos viene a la mente, ¿cuál es? ¿Por qué intervenir y expropiar al Grupo Vicentin en este contexto de la Argentina y del mundo? Bueno, vamos a ver. Vicentin es la principal empresa argentina de molienda de oleaginosas. Produce 29.500 toneladas por día, tiene ventas anuales por 3.000 millones de dólares, 3 billones de dólares, y tiene un EBITDA recurrente de 400 millones de dólares al año. Más del 85% de esas ventas son para exportaciones. Además, Vicentin es uno de los 10 principales exportadores de la Argentina y se ubica en el 6º puesto del ranking de exportadores agroindustriales. Fue responsable el año pasado del 20% de los dólares que ingresaron al país solo por aceite y harina de soja, con más de 8 millones y medio de toneladas embarcadas. En sus mejores épocas, Vicentin llegó a posicionarse como la 4ª mayor exportadora de granos, soja y sus derivados del país, entre gigantes como COFCO, la estatal china que todos conocen, Cargill, Bunge, entre otros. Hacia finales del año pasado, Vicentin estaba en una situación financiera grave debido a un apalancamiento muy alto y a fuertes presiones de capital de trabajo. Es así que entró en default el 4 de diciembre de 2019. A partir de ese momento hubo definitivamente un cimbronazo en el ámbito ligado a los agronegocios en la Argentina, y hubo algunas notas de escándalo con relación a lo que pasó con Vicentin, porque 2 días antes, y sin que nadie lo supiera, con el objetivo de hacerse de un dinero, el Grupo Vicentin le había vendido a Glencore una participación accionaria en el proyecto Renova, empresa esta de la que Glencore ya era accionista. Esto ocurrió muy pocos días antes de que Vicentin le anunciara a los acreedores su estado de cesación de pagos. El total de la deuda de Vicentin a hoy aproximadamente son 1.600 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares son con los bancos y el saldo es con empresas agrícolas del sector agrícola y con el fisco. El principal acreedor financiero del Grupo Vicentin es el Banco de la Nación Argentina, con 350 millones de dólares. Junto con otras entidades financieras como el IFC, el Banco de Tokio, ING, el BICE y el Banco Provincia. Tenemos que destacar que el préstamo principal del Banco Nación se extendió durante el último año del gobierno de Macri y actualmente está bajo investigación por presuntas infracciones a los procedimientos internos del banco para la evaluación crediticia. Vale la pena recordar también en este sentido, para poner todo el contexto, que Sergio Nardelli, el accionista principal del Grupo Vicentin, tiene muy buena relación con o tenía, vamos a decir que tiene muy buena relación con el expresidente Mauricio Macri, e incluso aportó unos 27 millones de pesos a la última campaña presidencial de Macri. Es decir, que la situación que tenemos ahora es que el gobierno, a través de un banco público, el Banco Nación, le prestó 350 millones de dólares al Grupo Vicentin. Y ahora, si esta empresa es estatizada,
no nos queda del todo claro si se va a estatizar la deuda también. Para decirlo en términos más asimilables con los del gobierno actual. No sabemos si esto es parte de una política de endeudamiento en la que los argentinos y las argentinas tendremos que asumir la deuda de un grupo privado. Lo cierto es que el martes pasado se publicó en el boletín oficial el decreto de necesidad de urgencia 522/20 que establece la intervención. Al día siguiente, el miércoles a la noche, como mencionó Carla, hubieron varios cacerorazos y varias protestas de la ciudadanía. Básicamente, la gente salió a defender la República, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Por su parte, varias asociaciones de empresas y colegios de abogados se manifestaron en contra del avasallamiento del Estado sobre la propiedad privada, así como del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Finalmente, hacia el mediodía de ayer jueves, el gobierno concretó efectivamente la intervención del Grupo Vicentín. El subinterventor designado ingresó a la sede administrativa de la empresa y junto con los directivos de Vicentín elaboraron un acta acuerdo del traspaso formal de la empresa. A ver, aunque el plan de expropiación de Vicentín sigue actualmente sobre la mesa, aparentemente, por lo menos por información hasta hoy, por el momento el gobierno postergó el envío del proyecto de ley al Congreso. Se había abierto una instancia de negociación con la compañía y se estarían analizando opciones alternativas que garanticen el rescate de la empresa y la continuidad, y esto es muy importante, de su operatoria en manos de capitales nacionales. Una opción que se manejó, que todavía se está manejando, sería que YPF Agro entre como socio mayoritario de Vicentín, lo cual no es nuevo, porque YPF ya estaba en el listado de interesados de ingresar al capital de Vicentín desde que se intentó buscar un socio. Por otro lado, es una forma de forzar o de evitar a toda costa el ingreso de un socio extranjero. No nos olvidemos que Vicentín es la única de las principales agroexportadoras de Argentina cuyo capital es exclusivamente nacional. Por otro lado, Vicentín es y esto es muy importante, la mayor productora de biodiesel del país. Y de ahí podría venir el interés que puede tener YPF en ingresar a la empresa como accionista. Por el momento, y por otro lado, no se conocen muchas especificaciones sobre el proyecto para la declaración de utilidad pública y expropiación que maneja, por lo menos desde lo formal, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Lo que sí se sabe es que la expresidente y actual vicepresidente Cristina Kirchner tiene en la mira esta compañía Vicentín desde larga data, al igual que su hijo y actual diputado Máximo Kirchner. También se cree que ellos dos habrían sido los autores ideológicos del actual proyecto de expropiación. De hecho, ella le encomendó a Oscar Parrilli, ex secretario general de la presidencia de Néstor y de Cristina Kirchner, y actual senador de la Nación, que constituyera una comisión para investigar la situación de Vicentín y de su deuda con el Banco Nación. A ver, y ahora hablo como ciudadano. Este es un tema recurrente y es importante que lo sepan los inversores o la gente extranjera que está en este webinar participando. Este es un nuevo ciclo político argentino que está marcado por una facción kirchnerista, esto es obviamente a mi modo de ver, que obtiene el control de dependencias estatales con presupuestos considerables y con un alto número de funcionarios. Y eso implica territorialidad y capilaridad. Y por otro lado, Alberto Fernández y su equipo permanecen en los niveles más altos, tomando formalmente las decisiones. Esto vendría a ser algo así como una reedición de la frase argentina que tiene más de 4 décadas de antigüedad: Alberto al gobierno, Cristina al poder. Veremos qué pasa. Es probable también que la estatización de Vicentín le permita al kirchnerismo fantasear con algo así como un simulacro de la Junta Nacional de Granos, que tiene más de 100 años de antigüedad este concepto también, estableciendo una palanca para intervenir en el campo, un sector que para ellos representa una obsesión desde siempre. Lo estratégico, en palabras del gobierno recientes de la intervención de Vicentín, es que le daría al Estado Nacional un lugar de peso que hasta ahora no tenía en un área clave de negocios como es la exportación de productos agrícolas. Y obviamente la posibilidad de incidir sobre los precios internos de los alimentos. Por otro lado, la intervención de Vicentín, que es una de las compañías de mayor volumen exportador del sector agroindustrial, le va a permitir al Estado tener un manejo mejor de la liquidación de divisas y por lo tanto del mercado cambiario.
Pensemos que controlar el trading desk de Vicentín debería ayudar al gobierno en los esfuerzos que tiene de intervención en el mercado de divisas, ya que se estima que esta empresa puede producir exportaciones de hasta 2 billones de dólares en un escenario normalizado. En este sentido, hace poco uno de mis socios me recordó una frase que se le atribuye a John Pierpont Morgan. A man always has two reasons for doing anything. A good reason and a real reason. Un hombre siempre tiene dos razones para hacer algo. Una buena razón y una verdadera razón. En esta línea de pensamiento con JP Morgan, el motivo de la intervención de Vicentín parecería ser más que obvio. Quien controla granos en la Argentina, controla dólares. Ahora, en cualquier caso, estamos ante un nuevo proyecto de estatización por parte del peronismo kirchnerista que se sumaría a los casos de los correos argentinos en 2003, de Aerolíneas Argentinas en 2008, la ex imprenta de moneda Chicone e YPF en 2012. Si se concreta, sería el primero para Alberto Fernández. Al anunciar la intervención y su decisión de declarar a Vicentín de utilidad pública y sujeta a expropiación, el presidente fue contundente. Dijo algo así como que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector agroindustrial es una medida estratégica para lograr la soberanía alimentaria. Desde el punto de vista retórico, las señales son gravemente preocupantes. Varios funcionarios de alto rango hablaron sobre soberanía alimentaria, hablaron de un comportamiento injusto en el mercado de cambios, hablaron de lograr precios locales para nuestros alimentos, independientes de la especulación, e hicieron referencias generales a un mercado altamente concentrado y dominado por los intereses extranjeros. Lo curioso es que Vicentín se dedica a producir aceite para exportarlo a China, y no precisamente produce aceite para la mesa de los argentinos. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, el concepto de soberanía alimentaria, y esto seguramente van a hablar mucho más en detalle Constanza y Hugo, el concepto de soberanía alimentaria no aparece como causal en ningún manual ni en ninguna legislación vinculada a expropiaciones. Sin embargo, no es una consigna nueva en los miembros de este gobierno, ya que en el pasado se apeló a la seguridad alimentaria para frenar las ventas externas de carne. Y también se intervino en el mercado de trigo, de maíz, en el cárnico, en el lácteo, a través de autorizaciones previas, para así garantizar la mesa de los argentinos. Claramente, todos estos episodios fueron enemistando al kirchnerismo con el campo, hasta la cima del enfrentamiento, como todos recordarán, fue en el 2008 por la resolución 125, que estaba vinculada a las retenciones móviles y a las exportaciones de soja, maíz y trigo. En otras palabras, más allá de la débil situación financiera del Grupo Vicentín, a mi modo de ver son indudables las cuestiones políticas que están vinculadas a este asunto. Además, el timing de esta intervención barra expropiación de una empresa agropecuaria como Vicentín, importante generador de divisas para el país, lo vuelvo a repetir, llega luego de la liquidación del 25% de la cosecha antes de la asunción del presidente Fernández. Y llega también junto a un ritmo lento en la venta de soja y otros granos, fruto de la baja de precios internacionales de los commodities y la incertidumbre sobre el ritmo de evaluación del peso que vamos a tener durante los próximos meses. Me gustaría concluir ahora sí con estos conceptos. Si bien existen antecedentes de otras expropiaciones del kirchnerismo, como las que señalé anteriormente, me hago la pregunta de, ¿podemos leer en esta instancia la decisión de expropiar Vicentín como un giro brutal hacia la izquierda en la Argentina, como se viene manejando en algunos medios de comunicación? Yo me animo a decir que en principio y por el momento la respuesta es no, aunque mucho va a depender de lo que ocurra en las próximas semanas, por esto que decía de uno al gobierno y otro al poder, ¿está? El avance de la expropiación, si bien latente, por el momento está frenado por negociaciones. Además, la intervención se realizó de una empresa problemática, de importancia, en una industria clave para Argentina como es el agro. El gobierno, a través del Banco Nación, es el mayor acreedor del Grupo Vicentín, y la pandemia estaba suplicando algún tipo de acción, porque la empresa ya viene muy mal hace muchos meses, ya que el proceso judicial venía demorado por el aislamiento obligatorio que tenemos en Argentina desde el 20 de marzo pasado.
Por su parte, en su anuncio del martes pasado, el presidente Alberto Fernández descartó rotundamente más nacionalizaciones y su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, agregó que la decisión esta de Vicentín había sido una excepción. Sin embargo, la nacionalización no era la única opción que tenía el gobierno si la seguridad laboral y la estabilidad de la cadena de pagos eran sus principales preocupaciones. El Estado podría haberse limitado su intervención dentro del proceso judicial, por ejemplo, a través del Banco Nación como el acreedor principal o de la AFIP, también acreedora, ¿sí? Hasta que se encontrase un comprador entre los que ya estaban en danza, como por ejemplo YPF Agro, como les mencioné hace un ratito. Y en cualquier caso, sin lugar a dudas, los aspectos políticos jugaron un papel muy importante y el accionar del gobierno hasta ahora estaría indicando un comportamiento oportunista y claramente de desprecio a los derechos de propiedad y del debido proceso. Yendo ahora muy brevemente a mis conclusiones desde el punto de vista jurídico. La intervención de una empresa bajo trámite concursal implica definitivamente un procedimiento atípico. No solo estaría generando un conflicto con la normativa existente y con la jurisdicción del juez concursal, sino que probablemente va a provocar reclamos judiciales de los accionistas de Vicentín hacia el Estado, que van a afectar las arcas públicas, que vamos a terminar pagando entre todos, y el funcionamiento claramente de la empresa. El proceso de expropiación, basado en una causal de utilidad pública, requiere que se verifiquen elementos que claramente en este caso no están reunidos. Se está aplicando a una situación de crisis empresaria que ya tiene una regulación legal de fondo, como la ley de concursos, una medida excepcional que no se ajusta a las previsiones constitucionales. Y con esto sí termino. La expropiación anunciada por el gobierno no favorece, para que quede claro, ni a la empresa ni al sector agroindustrial argentino, por lo menos a mi modo de ver. Vicentín ya tenía un proceso judicial en marcha y tenía mecanismos para la solución de sus problemas que le da la ley. Y tiene en las instituciones vigentes varios instrumentos para mejorar su condición financiera, productiva y comercial. La expropiación en el caso de Vicentín tampoco resulta positiva ni para sus clientes, ni para los proveedores, ni para los trabajadores de la empresa, ni para el conjunto de la economía de Argentina. Sobre todo en un contexto como el actual, en que la Argentina supuestamente no tiene fondos para afrontar sus obligaciones con los acreedores del exterior, pero sí para expropiar empresas altamente endeudadas con el propio Estado. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias Pablo, muy completo el panorama general, creo que nos dio una base bastante substancial para iniciar el debate. Antes de pasar la palabra a Vivian, que es nuestra palestrante brasileña, en primer lugar, yo quería informar que temos pessoas bastante importantes entre os participantes, então não gostaria de mencionar o nome das professoras Vera Tortensen, Lígia Maura Costa e o professor Paulo Ferracioli, da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, são especialistas, grandes especialistas em direito internacional, direito econômico internacional. Então, quero dizer à professora Vera, à professora Lígia, ao professor Paulo, que se em algum momento vocês têm interesse em intervir com algum comentário ou alguma pergunta, me avisem pelo chat, que nós damos o acesso à câmera e ao microfone. É um prazer tê-los conosco. Gostaria também de mencionar a presença de Rodrigo Almeida e Eduardo Moretti, da Embaixada do Brasil aqui na Argentina. É um prazer tê-los conosco. Qualquer dúvida ou comentário, o mesmo se aplica a vocês. Eu vou passar a palavra à Vivian, que é especialista em direito internacional e vai nos dar um panorama do que isso significa em relação a violações de acordos internacionais e o que poderia ser feito por investidores ou com capital investidos na Argentina com relação a futuras expropriações ou a essa expropriação.
Da apresentação do Pablo, alguns pontos me chamaram muito a atenção, que eu deixo aqui para reflexão ou para que a gente possa discutir durante o debate, que, pelo que eu entendi, o governo fica com a empresa sem a necessidade de pagar a indenização correspondente, porque haveria uma compensação da dívida da empresa com o Banco de la Nación. Então, pelo que eu entendi, como o governo está sem fundos até para arcar com a dívida com credores internacionais, ele acabaria tomando essa empresa sem necessidade do pagamento correspondente, fazendo essa compensação com a dívida com o Banco de la Nación. Isso acho que é um ponto que a gente pode debater, né? Até que ponto isso viola, eu acho que a Constança e o Hugo, que também são especialistas em contratos administrativos, o que isso significa do ponto de vista legal aqui. E muito interessante essa questão que você colocou do conflito normativo de existir uma lei de falências, uma lei de recuperação judicial, ou seja, um juiz já designado para o caso da Vicentinha, ou seja, se ela está totalmente endividada, já existe um juiz, existe uma regulamentação de recuperação judicial e de falências, e como que o Poder Executivo pode passar por cima da legislação de falência do juiz que está cuidando do assunto da Vicentim para intervir dessa forma. E, por último, me chamou atenção também na sua apresentação o fato de que eu acho que a gente pode debater também se essa é uma questão que tem a ver com uma ideologia de um governo populista. Eu não quero entrar em política, mas me causou essa dúvida. Seria uma ideologia ou um caso pontual? Ou é uma oportunidade de negócio? Ou uma necessidade de controle de câmbio? Eu acho que são pontos que a gente pode refletir mais para frente. Eu passo diretamente a palavra à Vivian Rocha, que eu agradeço ter aceitado o convite. Ela é advogada em comércio internacional no escritório brasileiro MPA Trade Law. A Vivian é doutora e mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pela Universidade de Michigan. E ela é pesquisadora do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos, da GV, que é justamente o centro conduzido pela professora Vera, que está nos assistindo. Vivian, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Carla, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que eu tenho estudado já faz algum tempo, em razão do meu doutorado. E eu inicio a minha exposição chamando atenção para o fato de como é curioso que a Argentina ela sempre esteja envolvida de alguma maneira em casos envolvendo expropriação, seja por ela mesma cometer esses atos, seja pelos seus nacionais abordarem com bastante repercussão esse tema. E dentre eles, nós tivemos no passado o Luiz Maria Drago, que é ex-ministro das Relações Exteriores da Argentina, né, que criticava questões relacionadas à propriedade privada que pudessem ser reavidas por meio de ingerências externas. E também nós tivemos o Carlos Calvo, né, que, reconhecido pela doutrina Calvo, criticava os excessos da proteção a investidores estrangeiros, pois para ele deveria haver uma igualdade jurídica entre nacionais e estrangeiros, e o fato dos investidores estrangeiros poderem resolver as suas disputas internacionalmente, por meio de tribunais internacionais ou tribunais arbitrais, isso acabava concedendo uma proteção mais elevada para esse investidor estrangeiro em comparação ao nacional, investidor nacional. Mas aí, fazendo um gancho, né, para um contexto mais atual, já no século XXI, nós notamos que a Argentina ela teve grande destaque na esfera internacional, principalmente por cometer esses atos expropriatórios contra investidores estrangeiros e ser demandada internacionalmente por isso em arbitragens de investimento, especialmente as conduzidas pelo ICSID, que seria o Centro Internacional para a Resolução de Disputas envolvendo investimentos. De acordo com a UNCTAD, né, a Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, das 62 disputas internacionais em arbitragens de investimento que a Argentina foi demandada, 58 delas arbitragens ICSID, investidor-estado, 41 versam sobre expropriação direta ou indireta, um montante bastante grande, como vocês podem ver. Bom, vale destacar que aqui as expropriações diretas na América Latina, elas passaram a ser cada vez menos frequentes nos últimos tempos.
Por isso até mesmo me causou estranheza, né, a que ocorreu, enfim, o evento que ocorreu essa semana. Porque o que vinha acontecendo desde a crise monetária argentina do início dos anos 2000 é que diversas medidas de cunho econômico e monetário foram tomadas pelo governo argentino e se refletiram nos investimentos estrangeiros em território nacional, o que levou a diversas arbitragens de investimento, alegando o Instituto da Expropriação, mas na sua modalidade indireta. Isso acaba consolidando, né, uma nova roupagem dada aos atentados contra a propriedade de estrangeiros no território, em outro território, de uma forma inclusive mais sofisticada. Bom, a expropriação indireta, criada inicialmente nos Estados Unidos, a partir de um instituto de direito interno chamado Regulatory Taking, que depois foi exportado para o direito internacional, consiste numa variedade de ações regulatórias, omissões ou outras condutas que impactam a operação normal da companhia estrangeira de forma negativa, privando, portanto, o investidor do uso e do gozo do investimento e comprometendo os benefícios substanciais da propriedade, sem que haja, no entanto, uma transferência formal do título da propriedade para o Estado, assim como ocorre na expropriação direta tradicional. Assim, o Estado, né, por meio de atos governamentais provenientes do Executivo, do Legislativo, de agências especializadas, de ações realizadas também por governos subnacionais, seja estaduais, seja municipais, e também de atos do Judiciário, todos esses atos podem afetar, sim, o direito de propriedade do investidor, tornando, então, a permanência do investimento ou a geração de lucros impossível. E, em último caso, até mesmo forçando esse investidor a encerrar as suas operações e sair deste país. Bom, trazendo aqui um pouco para a minha área de especialidade, no direito internacional dos investimentos, as regulações que poderão afetar os direitos de propriedade abrangem não somente as regulações que envolvem uma diminuição no valor do direito real em si, do investimento, mas também normas estatais, regulações que impliquem na redução da atividade lucrativa. O que ocorre também, por exemplo, quando há incidência de licenças para operar que são retiradas ou então quando há algum tipo de restrição às exportações. A chave principal aqui é analisar se houve a destruição da capacidade de se fazer uso do investimento em sentido econômico. Mesmo sendo parcial, se este ato governamental for potencialmente destrutivo, incide-se então a expropriação indireta. Claro, o risco do investimento, ele está sempre inerente quando o investidor se instala em outro país, isso é inegável. Mas o problema é quando, depois disso, o governo ele toma medidas que inviabilizam a sua operacionalização, levando até mesmo, né, como mencionei antes, no último caso, a saída do investidor deste país. Bom, vale destacar aqui também que a expropriação indireta, ela tem semelhanças com a expropriação tradicional direta. Primeiro, trata-se de um ato soberano legal, governamental. Porém, ele, assim como a direta, deve atender a certos requisitos, a certas condições, como, por exemplo, atender ao interesse público, não pode ser discriminatória, deve seguir o devido processo legal e o Estado deve prover o pagamento de uma compensação esta que deve ser justa, adequada e efetiva, ou seja, paga com valor de mercado, de acordo com o valor de mercado, em moeda livremente conversível. Caso um desses itens não seja atendido, a expropriação será considerada ilícita e será requerido, então, o pagamento de uma restituição, mas por meio de um cálculo diferenciado, distinto de quando a expropriação é denominada como uma expropriação lícita, atendidas a todas essas condições. Uma vez que uma expropriação considerada ilícita será considerada como um ilícito internacional, né, cometido por um Estado, e o Estado será responsabilizado de acordo com as diretrizes estabelecidas, né, pela Comissão de Direito Internacional da ONU sobre responsabilidade de Estados por atos ilícitos internacionais. A expropriação indireta, ela também se diferencia da direta, aqui no caso, em razão do seu escopo ou do tipo da propriedade afetada.
Enquanto na expropriação direta, a expropriação direta se refere à transferência de propriedade tangível, né, para o Estado, a indireta ela abrange direitos tangíveis e intangíveis, incluindo pagamentos e direitos de participação no investimento, expectativas de lucros, direitos de propriedade intelectual, dentre outros, também a depender das definições dos direitos de propriedade envolvidos nos acordos de investimento pactuados pelos países, se houver. Bom, a expropriação indireta, ela também pode se dar de uma maneira paulatina, consistindo em atos seriados ou omissões seriadas que, isoladas, parecem inofensivos, porém seguidos, encadeados, resultam, assim, na privação dos direitos de propriedade deste investidor. Este efeito cumulativo é uma característica bastante peculiar da expropriação indireta, que pode caracterizar, então, uma expropriação em retrospecto, contando todos os atos seriados que ocorreram. E esse foi o caso, por exemplo, de uma arbitragem envolvendo concessionária para o fornecimento de água, em que o governo argentino retirou os direitos da empresa sob o regime tarifário de concessão, comprometeu a capacidade da empresa de obter financiamento e sobrecarregou, por fim, a empresa com despesas que não estavam esperadas, despesas inesperadas ao não concluir a infraestrutura que fora prometida lá no contrato de concessão. Isso, portanto, essa série de atos comprometeu o uso e o gozo dos benefícios econômicos da concessão e se configuraria, assim, como uma expropriação indireta. Mas aqui eu trago um questionamento para vocês, né? Mas e se houver expropriação direta ou indireta de empresas brasileiras, por exemplo, qual seria a saída para o Brasil? Bom, primeiramente, haveria uma saída política, né? Lembrando que em 2006 houve a nacionalização dos ativos da subsidiária da Petrobras na Bolívia e a saída encontrada foi pela diplomacia. Em 2007, o governo brasileiro anunciou a celebração de acordo entre a Petrobras e a Bolívia, envolvendo a transferência total da propriedade de 2 refinarias para o governo boliviano, né? E de acordo com o compromisso que foi firmado entre os países, a empresa brasileira iria receber 12 milhões de dólares por essa expropriação. Em segundo lugar, temos como saída também a via do direito internacional, né? No âmbito do Mercosul, tanto o Brasil quanto a Argentina são signatários do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, criado à semelhança dos acordos de cooperação e facilitação de investimentos desenvolvidos pelo Brasil nos últimos anos, desde 2015. Este protocolo ele entrou em vigor para o Brasil em julho de 2019 e para a Argentina em dezembro de 2019. E, apesar de prever mecanismos considerados inovadores para a solução de controvérsias internacionais, como, por exemplo, a existência de um ombudsman que vai receber as queixas desses países, quando houver, inclusive, a de expropriação, de forma inicial, né? Também a existência de uma comissão integrada pelos Estados-partes, como uma outra opção para se solucionar uma controvérsia entre esses países envolvendo investimentos. O protocolo também prevê a possibilidade de se reclamar pela expropriação por meio do mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul. Contudo, a gente tem uma peculiaridade aqui, pois a solução via Mercosul, o protocolo de cooperação e facilitação de investimentos, apenas prevê o pleito em relação à expropriação direta, não à expropriação indireta. E outra opção seria também se uma empresa brasileira, né, ela for constituída em território estrangeiro. Então, ela poderá acionar a arbitragem de investimentos se houver um tratado de investimentos entre o país onde a empresa foi constituída e a Argentina, no caso. No caso de uma subsidiária, naquele caso que eu acabei de citar, da subsidiária da Petrobras na Bolívia, essa subsidiária, ela tinha sido constituída sob as leis holandesas e tinha sede lá na Holanda. Portanto, ela era considerada nativa da Holanda e os investimentos como holandeses. Mesmo o Brasil, no fim do dia, sendo o controlador final dessa empresa. A sua proteção jurídica internacional, portanto, ela poderia residir nos tratados bilaterais de investimentos assinados pela Holanda. E, como havia um tratado de investimentos bilateral entre Holanda e Bolívia,
a proteção jurídica internacional por meio desses acordos, né, atribuída conforme o critério de nacionalidade do país de constituição da empresa ou da sua sede, poderia sim essa ocorrência internacional ser encaminhada à arbitragem de investimentos. E se alguma empresa brasileira, então, estiver em uma situação semelhante, esta pode ser uma opção. E, por fim, nós temos a solução por meio do Judiciário Nacional Argentino, né? Mas aí nós caímos em algum risco, num dos riscos mais criticados, né, pela arbitragem de investimentos, pelo direito internacional dos investimentos, que seria uma certa tendenciosidade em prol do governo nacional, né? Uma das maiores críticas em prol, na verdade, da arbitragem de investimentos. Assim, de forma geral, o que mais preocupa é não haver um mecanismo que possa ser acionado, né, internacionalmente para a expropriação indireta, para a proteção das empresas brasileiras, uma vez que o Brasil ele não aceita a arbitragem de investimentos. Mas, bom, isso seria objeto de um novo webinar e gostaria de agradecer novamente a Carla e passo a palavra novamente a ela. Obrigada. Obrigada, Vivian. Excelente as suas colocações. Eu acho que dá para a gente essa visão do que pode ser feito, né? E o que é interessante colocar aqui é que, embora essa expropriação esteja acontecendo aqui na Argentina com uma empresa com capital 100% nacional, o receio dos investidores estrangeiros é que essa seja que abra uma porta para a expropriação de outras empresas que o governo tenha interesse de entrar no setor por meio dos mesmos mecanismos, né? Então, acho que é isso que a gente vem aqui debater. E a Vivian, então, ela traz esses critérios, essas condições e as alternativas que eventual investimento estrangeiro, principalmente empresas brasileiras, né, teriam caso ocorresse algo parecido. E o que é interessante são as justificativas que o governo argentino trouxe até aqui para esse ato, porque a Vivian comentou que na expropriação direta o interesse público pode ser uma das justificativas, né? E o presidente Alberto Fernandes, como disse Pablo e vai comentar Constância e Hugo, ele tem justificado o ato com base em soberania alimentícia, né? Então, como é que você define o conceito de interesse público se soberania alimentícia poderia ser considerado interesse público, né? Essa empresa garante a soberania alimentícia da Argentina no momento de pandemia, ou essa seria uma justificativa para uma oportunidade de negócio? Ou a gente está falando de uma ideologia? Acho que tudo isso a gente gostaria também de escutar um pouco como pensam os argentinos, né? Sobre isso. E, bom, eu acho que é um alívio para as empresas brasileiras, e temos aqui entre os participantes, eu vejo algumas empresas de agronegócios, exportadores brasileiros de cereais que estão participando, estão aqui ouvindo. Acho que é um alívio para as empresas brasileiras saber que esse protocolo de proteção de investimentos do Mercosul finalmente foi, então, internalizado ao direito argentino em dezembro de 2019. Veja só que coincidência, né? E 6 meses depois acontece uma primeira expropriação. Então, pelo menos, a gente tem essa garantia desse protocolo do Mercosul ter sido assinado e pode ser um mecanismo de solução para que eventualmente isso aconteça com algum investimento brasileiro aqui na Argentina. Então, passo a palavra agora a Constanza, que é uma especialista em contratos administrativos, em assuntos públicos. Constanza Casino es abogada argentina, es socia del estudio argentino Rossi Amadeo Abogados, especialista en Derecho Administrativo Económico, Regulatorio, es asesora de compañías importantes como BAS, SA, fue también asesora del Ministerio de Modernización de la Nación, gerente en Nación Fideicomiso SA, que es justo del grupo Banco de la Nación.
y asesora el proyecto de infraestructura Potasio Río Colorado de la compañía Vale. Muchas gracias, Constanza, por aceptar la invitación y tener la palabra. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Nosotros en el estudio hacemos asesoramiento integral de todo tipo de temas, pero también especialmente el agro. Brevemente me voy a referir a un poco lo que dijo Pablo en el comienzo, para entender, contextualizar cuáles son las decisiones administrativas que se tomaron con relación al caso Vicentín. Y después mi socio Hugo Rossi va a hacer brevemente una referencia en el caso que hubiera un proyecto de ley de expropiación que ingresara al Congreso, cómo debería ser el trámite legislativo para que ese proyecto se verifique en el Congreso. Lo que es interesante iniciar acá la charla es ir paso a paso, porque bueno, Vivian nos explicó cuáles pueden ser las consecuencias de que todos estos actos de la administración pública se verifiquen, que finalmente se sancione una ley expropiatoria para esta compañía Vicentín. ¿Se me escucha bien? Bueno, hasta ahora nada más hemos tenido un acto por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que es el decreto que mencionó Pablo, el decreto 522. Es muy interesante analizar el decreto desde el punto de vista del derecho administrativo, porque el decreto tiene una serie de considerandos, entre ellos la pandemia, pero sustancialmente habla sobre la situación concursal de la compañía, y en esto me centraría, si tuviera yo de cuestionar este acto administrativo, este decreto, en base a la ilegalidad que presenta de manera manifiesta, porque la ley de expropiación para proceder una ocupación temporánea anormal, que es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo con Vicentín, y que es lo que permite que hoy un interventor designado por el Poder Ejecutivo, como es el interventor Delgado, esté en las oficinas administrativas de la compañía, es la gravedad que esto supone, porque en la Argentina tenemos un Estado de Derecho y la propiedad privada está consagrada en nuestra Constitución Nacional. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un acto del Poder Ejecutivo puede inmediatamente después de dictado tener consecuencias tan graves para una compañía privada, ¿no? Para eso hay que analizar el decreto y entender que la ocupación temporánea anormal está prevista en la ley de expropiación como una situación completamente excepcional. Imagínense que los doctrinarios argentinos sostienen que esta situación puede ocurrir solo en situaciones de catástrofe, de guerra, en situaciones de estado de necesidad por parte de la administración, que funden un acto administrativo y que lo motiven de manera tal que permita que el Poder Ejecutivo tome estas decisiones tan gravosas para la propiedad privada en Argentina y que ponen en jaque todo nuestro sistema constitucional y toda la institucionalidad en la Argentina, porque, les reitero, este decreto en su artículo 4 dispone una ocupación temporal anormal. La ley de expropiación establece, como ustedes saben, y debe ser también igualmente en Brasil, la ley de expropiación en la Argentina establece la necesidad, por vía constitucional, de dictar la causa de utilidad pública para poder expropiar una compañía, fundar la utilidad pública no solo en cuestiones de bien común, intereses públicos y demás, que están calificados no solo por la ley, sino también por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que también lo que establece la ley de expropiación es la necesidad, sin excepción, de que se establezca una indemnización previa para la compañía. Esto permite, esta indemnización es justamente la restitución que consigue el particular frente a un avasallamiento, digamos, del Poder Ejecutivo a sus derechos individuales y sus garantías constitucionales. Pero ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo dicta el decreto 522 y entonces, de alguna manera, avanza sobre la compañía con la excusa de diversas razones. Entre los considerandos del decreto se puede ver, por ejemplo, la pandemia de COVID, por ejemplo, la situación concursal de la compañía,
pero ninguna de ellas demuestra cuál es la necesidad estatal de tomar esta decisión, que es la falla sustancial que tiene este decreto, y por eso los administrativistas y constitucionalistas argentinos consideramos que es ilegal este decreto, que puede ser cuestionado por vía judicial, más allá de que comentó Pablo, hay una, digamos, opinión pública que de algún modo se ha expresado y considera esto de ilegal. Desde el punto de vista técnico, es cierto que la ocupación temporánea anormal, que se llama de esa manera porque la normal prevé una indemnización y la normal no la prevé, o sea, pone en una situación peor al particular, ni siquiera lo van a indemnizar por esa ocupación. Está prevista para situaciones de catástrofe, de estado de necesidad del Poder Ejecutivo, de modo tal que se ocupe temporalmente, por ejemplo, un predio, y la administración pueda seguir su normal funcionamiento. No es lo que está ocurriendo con Vicentín. En el decreto del Poder Ejecutivo se hace mención a una situación particular de la compañía, pero nada se dice sobre la necesidad de la administración pública para tomar esta decisión. Eso es lo que llama la atención. Por otra parte, llama la atención, todavía no está ingresado formalmente un proyecto, pero llama mucho la atención un documento que está dando vuelta de manera informal en la Argentina, que sería un documento adjunto al proyecto de ley que enviaría el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, y en ese proyecto de ley, por supuesto, se prevé la expropiación contundente de la compañía, lo cual requeriría un procedimiento además judicial, además del legislativo, y ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que llama mucho la atención es que compensaría, en vez de indemnizar previamente como exige la Constitución, no, en este caso se decide que se compensaría la deuda de la compañía con la indemnización. Una cosa que en el derecho argentino es inadmisible, o por ahora, hasta ahora nunca visto. Los antecedentes que mencionó Pablo, como el caso de YPF, eran antecedentes diferentes, porque no eran compañías netamente privadas, habían sido en algún momento públicas, tenían un componente público, que permitía al Estado estar permanentemente en contacto con la compañía y conocer su habitual desarrollo, que no es el caso de Vicentín, por ejemplo, que es una compañía, además de 90 años en el mercado, además de ser una compañía familiar en la Argentina, es una compañía que es de capital netamente argentino y privado, nunca tuvieron participación estatal. Entonces, la pregunta que uno, recurrente, que uno se hace cuando mira el decreto del Poder Ejecutivo es, ¿esto no es una expropiación anticipada a través de un instituto que la ley prevé, pero para otra situación, para otras cosas? Y no tampoco la ley argentina lo prevé como mezclado, ¿se entiende? Como unido. Voy primero por la ocupación temporánea anormal, que tiene este modo de llamarse, pero es efectivamente que intervenga la compañía, entren a la compañía, que tomen las oficinas, digamos, que empiecen a funcionar como si fuera ya de propiedad estatal, que sus directores no la puedan seguir manejando, sino que lo haga un interventor estatal designado por el Poder Ejecutivo, y bueno, a través de este mecanismo que sí establece la ley, pero que la ley aparentemente nunca quiso que ambos mecanismos se dieran en forma conjunta, porque fíjense cuál es la afectación de derechos inmediata que tiene ahora la compañía a través de una ocupación temporánea anormal, que en realidad es antecedente de la posible expropiación. Todavía no lo sabemos. Muchos pensamos que la expropiación es altamente posible y que en realidad era el objetivo final de la ocupación temporánea anormal. Pero la ley no lo pensó así, porque si lo hubiera pensado así, este instituto y el otro deberían tener una conexidad en la ley y asegurar los derechos del particular. Por ejemplo, la indemnización previa, por ejemplo, discutir previamente cuál es el valor objetivo del bien, por ejemplo, discutir en el Congreso
cuál es la utilidad pública, qué es lo que da sustento. En derecho administrativo nosotros esto lo llamamos la motivación del acto, ¿no? El acto del Poder Ejecutivo, en este caso, tiene efectos sustanciales en la motivación, como les explicaba, porque nunca puede estar fundado en la situación carencial de una compañía, es decir, que esté en concurso, sino que debería estar fundado por ser un acto del Poder Ejecutivo, que además los administrativistas lo llamamos como potestades ablatorias, que son extremas en el derecho administrativo, es decir, se quita al particular, se quitan todos los derechos constitucionales, se priva al particular de su derecho de propiedad, y entonces, ¿por qué tiene la administración este derecho? Bueno, porque hay una situación excepcional de estado de necesidad. Me resta decirles que en el caso de que hubiera un proyecto de expropiación, debería asegurarse la utilidad pública. El presidente de la Nación además incurrió en varias inconsistencias en su conferencia de prensa e imprecisiones, porque por ejemplo él dijo que se va a expropiar a todo el grupo económico con el fin de asegurar la utilidad pública y la soberanía alimentaria. No sé qué puede asegurar una soberanía alimentaria una, por ejemplo, algodonera, como es una de las empresas del grupo económico. Además, incurrió en una serie de imprecisiones porque él, por ejemplo, dijo que se va a expropiar al grupo económico, pero hoy el decreto de necesidad de urgencia solo menciona a una de las compañías de la empresa, es decir, a la aceitera. Tampoco aseguraría la soberanía alimentaria, que tampoco está prevista en nuestra Constitución Nacional, la expropiación de la compañía, porque con ese mismo criterio debería asegurarse la expropiación de muchas empresas. Entonces, ninguno de los argumentos que establece el Poder Ejecutivo son argumentos válidos desde el punto de vista del derecho constitucional argentino para fundar y motivar una exención de estas características. Para cualquiera que mira el decreto le parecería que es un decreto que no tiene sustancia jurídica, es muy cuestionable, por supuesto. Asumo que la compañía habrá hecho sus presentaciones judiciales y estaremos a la espera de lo que diga el Poder Judicial en este sentido, pero de todas maneras, lo interesante de ver es cómo el gobierno ha tomado este modus operandi, que ya lo ha hecho con YPF, por ejemplo, y con otras expropiaciones, en donde a través de un instituto que pareciera estar pensado para otra situación, ya ingresa a la compañía, toma control de la compañía, y eso es lo gravoso, porque el proceso expropiatorio está pensado de otra manera en la Constitución Nacional, garantizando los derechos del expropiado incluso, que es parte de ese proceso judicial, y a quien se lo escucha permanentemente, incluso terminado el proceso expropiatorio, porque si el Poder Ejecutivo no cumpliera con la finalidad y con el plan o proyecto que se le exige, y con el cumplimiento de la finalidad de utilidad pública, incluso luego de haberse expropiado la compañía, el expropiado tiene derecho a retrovertir esta decisión administrativa. Fíjense hasta dónde llega el involucramiento del expropiado en el proceso, cuestiones que hoy no se están dando con Vicentín. Le paso la palabra a Hugo, así les comento un poco cuál sería el trámite legislativo. Bueno, muchísimas gracias, Connie. Muchas gracias a Pablo, a Carla por la invitación, un placer, a toda la audiencia tan destacada. Espero hablar pausado para nuestros hermanos brasileños, así tratan de comprender, pero si no, por favor, háganmelo saber a través del chat, si hay que repetir algo. Voy a tratar de ser muy breve. Primero quiero empezar dándoles un poco de envidia. Gracias a la pandemia estoy en el campo, así que estoy mirando la ventana en este momento hacia afuera del campo, así que un lujo que me pude dar y hoy estar acompañándolos desde aquí. A ver, creo que han sido muy claras las explicaciones desde el punto de vista jurídico y la introducción de Pablo sobre la situación general.
yo quisiera hacer un breve resumen de cuál es la situación actual y posible en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Nación, que en definitiva es el que va a determinar la suerte del proceso, ¿no? O el destino del proceso. Por lo pronto, hoy hay 3 iniciativas en marcha. La primera es este DNU de intervención que los doctores mencionaron, que ya está ejecutivo y que ya está operando. Ese DNU tiene que ser tratado por el Congreso argentino, es válido hasta que el Congreso lo trate, pero tiene que ser ratificado su vigencia por el Congreso argentino. Eso ocurre en una comisión bicameral, o sea, de ambas cámaras, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que se llama Bicameral de Trámite Legislativo, donde el oficialismo, el gobierno nacional, cuenta con la presidencia a través de un diputado casualmente santafesino, que es la provincia donde está ubicada Vicentín, que es el diputado Marcos Clery, y allí el oficialismo cuenta con 2 votos a su favor, o sea que el trámite de aprobación de este DNU, cuando tenga lugar, pareciera que debiera ser favorable. Luego de ese trámite en la comisión bicameral, el DNU a su vez tiene que ser tratado por el pleno de alguna de las 2 cámaras. Seguramente el oficialismo lo enviará después a la Cámara de Senadores, donde tiene garantizado el quórum y la mayoría con votos propios, sin necesidad de aliados. Allí tiene 41 votos propios, y el DNU, la validez de este decreto que determina la intervención, se aprueba por mayoría simple y solamente, como decíamos, con el aval de una de las cámaras. O sea que el primer trámite, que es este decreto de intervención, todavía requiere pasar por el Congreso. A priori, pareciera que con un trámite muy favorable o de muy posible aprobación para el oficialismo. En segundo lugar, se está creando en el día de hoy, en este momento están reunidos los senadores, la Comisión Bicameral de Investigación investigadora de las presuntas irregularidades que podrían haber existido en el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación Argentina a la empresa Vicentín. La convocatoria la realizó la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que es una diputada oficialista, también de Santa Fe, la senadora María de los Ángeles Sacnún. Allí, lo mismo, el oficialismo cuenta con mayoría. Esta comisión va a estar conformada por 6 diputados y 6 senadores, y además de investigar la posible comisión de delitos en el otorgamiento de créditos, va a investigar también toda la operatoria de la compañía, la posible defraudación, la estafa comercial a los acreedores, si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas, la detección de posibles operaciones de encubrimiento y o lavado de activos. Quiere decir que si se aprueba su constitución, esto está ocurriendo mientras tenemos esta charla, va a haber una comisión investigando desde el Congreso de la Nación, independientemente de los trámites de aprobación de la intervención y el eventual proyecto de expropiación. Esas comisiones normalmente tienen un alcance investigativo que después suele ser utilizado para aportar pruebas a la justicia. Y esto es importante porque, como bien adelantó Pablo al comienzo, ya existe un proceso judicial en el fuero penal federal en marcha para investigar si hubieron irregularidades en el otorgamiento de dichos préstamos, y de hecho la unidad de información financiera, que es la unidad de antilavado en la Argentina, además se presentó esta semana en ese proceso penal, pidiendo formar parte y pidiendo medidas inmediatas de protección del patrimonio. O sea que se empieza a conformar un entramado, un conjunto de normas y de medidas que son judiciales, administrativas y legislativas. Y por último estaría el eventual proyecto de ley de expropiación. Eso hasta el momento no ha ocurrido. Vamos a ver si ocurre, cuándo, y como bien decía Constanza, cuáles y cuántas sociedades del Grupo Vicentín, que son muchas y en diferentes negocios, incluye. Por ahora la intervención está solo dispuesta respecto de la aceitera. Vamos a ver si existe un proyecto de expropiación y en todo caso a qué sociedades alcanza. Pero allí es interesante echar mano de los antecedentes. Los doctores referían a diferentes expropiaciones en la historia reciente argentina. Una de las más resonantes es la YPF.
allí el trámite que la expropiación tuvo en el Congreso de la Nación en aquel momento fue por varias de las comisiones que hoy controla con la presidencia del oficialismo. Es muy probable que tanto en el Senado como en diputados, las comisiones que traten un eventual proyecto de expropiación sean la de Agricultura, naturalmente, en ambas cámaras la preside el oficialismo, la de Asuntos Constitucionales, que es la que hoy convocó a la bicameral de investigación, que también preside el oficialismo en ambas cámaras, y sin duda Presupuesto y Hacienda, que también preside el oficialismo en ambas cámaras. O sea que, además de la mayoría y el quórum propio que el oficialismo cuenta en el Senado para la eventual ley de expropiación, cuenta también con presidencia y mayoría en esas comisiones, y lo mismo ocurre en diputados, pero con la diferencia que ahí sí, en el plenario de la Cámara de Diputados, no tiene quórum propio. En la Argentina, en la Cámara de Diputados de la Nación, hacen falta 129 diputados para tener quórum habilitado, el oficialismo cuenta con 119, o sea, 10 menos, entonces va a necesitar 10 aliados para esta ocasión, si eventualmente hay un proyecto, para tratar el proyecto en la Cámara de Diputados, y luego mayoría simple, una vez habilitado el debate. Analizando los diferentes bloques, pareciera a priori que es relativamente fácil o probable que el oficialismo consiga esos 10 aliados. Hay entre 3 y 4 bloques importantes que no son ni el oficialismo ni el principal bloque de la oposición, que es Juntos por el Cambio, el partido que fue gobierno hasta el año pasado, entre los cuales están, por ejemplo, el interbloque federal que lidera Roberto Lavagna, el exministro de Economía, que tiene 11 diputados. Es interesante porque el doctor Lavagna ya se pronunció en contra de la expropiación, pero no en contra de un rescate a través de alguna otra forma. Eso podría abrir la puerta a que el proyecto no sea de expropiación propiamente dicha, sino algún otro rescate diferente, y allí este bloque de 11 diputados, recuerden, hacen falta 10, aporte el quórum. También hay otro bloque que es el de Unidad Federal para el Desarrollo, del diputado mendocino José Luis Ramón, ese bloque que incluye a UATRE, que es el Sindicato de los Trabajadores Rurales, que ya se pronunció a favor de la medida, tiene 8 diputados y ha acompañado recientemente al oficialismo en algunas votaciones. Se suman los 2 votos que tiene la izquierda, que presuntamente podría acompañar un proyecto de expropiación, más algunos otros bloques de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto se descuenta que acompañarían los votos el bloque del oficialismo santafesino. Y aquí hay un interrogante, ¿no? Como adelantaba Pablo, y con esto voy concluyendo, en estos días, en distintas localidades del país, incluida la capital federal, Buenos Aires, pero sobre todo en la provincia de Santa Fe, donde está la empresa, han habido muchas manifestaciones de ciudadanos espontáneas en contra de la expropiación. La pregunta aquí es si esos 10 diputados que le faltan al oficialismo y que a priori parecieran más o menos fáciles de conseguir, pueden llegar a ser susceptibles de esta presión social de sus votantes en sus provincias y por lo tanto no otorgar su acompañamiento. Evidentemente es un proceso que va a llevar más tiempo de lo que inicialmente se creía. La intervención, el decreto dispone 60 días para que el interventor trabaje, más una prórroga eventual de otros 60 días más. En el medio está la bicameral de trámite de investigación que estaba comentando hoy. O sea que una estrategia del oficialismo podría ser, mientras el interventor actual, que como dijo Pablo, ayer tomó posesión de la compañía efectiva, conoce la compañía, se interioriza, y la bicameral comienza su investigación, quizás el gobierno tenga esos 30, 60 o más días para definir cuál es el modelo, si es de expropiación u otro diferente, por el cual avanzar, y de esa forma también conseguir los votos que pueda necesitar, esos 10 votos en la Cámara de Diputados. También es importante, y por último, rescatar que el Banco de la Nación Argentina inició un sumario interno para investigar ese otorgamiento de créditos respecto de su línea, que no es solamente la línea política, que ya se retiró el presidente y los directores, sino la línea que actualmente está en el banco. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Un montón de detalles importantes sobre el trámite legislativo, muy interesante. Creo que después de que hable Fabaccio, Federico Fabaccio, que es el especialista
brasileiro en agrobusiness, los brasileños le interesarían saber el paralelo con lo que pasó con Repsol. Creo que después, eu sei que já tem perguntas no chat sobre o paralelo dessa expropriação com o que passou na Repsol. Eu acho que talvez o Pablo ou o Hugo podem comentar, e principalmente uma pergunta da professora Lígia Maura, da FGV, o impacto sobre o investimento estrangeiro, né? Ou seja, se você consegue ter um histórico do impacto do que houve com o investimento estrangeiro naquela situação da expropriação da YPF, da Repsol, como que se comportou a curva do gráfico dos investimentos estrangeiros agora nessa situação, como você traça esse paralelo. Mas eu preferia primeiro passar a palavra para o Frederico Favacho, que ele vai falar em nome do agrobusiness brasileiro, né? Eu acho que há um receio importante do setor agrícola brasileiro com relação ao que está acontecendo aqui essa semana, porque são parte do mesmo setor, tendo ou não investimentos aqui, uma expropriação como essa, principalmente, como todos vocês falaram, coloca o governo da Argentina na posição de poder influenciar nos preços, nós estamos falando de commodities, e influenciar nos preços e controlar câmbio e dólares. Eu acho que isso tem impacto no mercado. No mercado agrícola tem um intercâmbio muito importante ainda agrícola entre Brasil e Argentina, e o Frederico Favacho, que é advogado, ele é árbitro, especialista em arbitragens internacionais, é mestre em filosofia pela USP, fez MBA em gestão de agronegócio na AGV, tem LLM, International Commerce Practice, pela Lazarsk University, e é membro de várias associações de agrobusiness no Brasil. Frederico Favacho, você tem a palavra. Muchas gracias, Carla. Gracias a Pablo, a ambos por la invitación. Mi intervención es rápida y un tanto sencilla, por eso voy a seguir hablando em português. A preocupação que nós temos são de duas naturezas. Primeiro, o momento, o timing dessa decisão do governo argentino. Nós estamos vivendo um momento delicado em termos de relações internacionais, né, especialmente no comércio internacional. Seja por conta dos ataques, né, ao multilateralismo recente que a gente vem acompanhando, tanto especialmente pelos Estados Unidos, né, sempre endereçada ao OMC. Nós estamos, inclusive, na OMC com um momento delicado também, com a saída antecipada do diretor executivo, do diretor-geral, que é o Roberto Azevedo. Nós temos um trade war entre Estados Unidos e China. Nós temos um problema de alinhamento automático entre o governo brasileiro e Estados Unidos nessas disputas. E nós temos também um desalinhamento importante entre Argentina e Brasil, né, que parceiros do Mercosul, enfim, o coração do Mercosul, e em termos de agronegócio, dois parceiros importantes, porque têm atividades complementares. E esse desalinhamento vem por conta das posições políticas, né, ideológicas dos seus presidentes, especialmente do presidente brasileiro. O presidente brasileiro tem adotado uma posição em termos de relacionamento internacional muito ideologizada. O próprio chanceler brasileiro, Eduardo Araújo, reflete também esse posicionamento do governo brasileiro. E, lamentavelmente, escolheram também o governo argentino quase que como um nêmesis nesse momento, né? Como o oposto ao governo brasileiro. E isso, portanto, já erode um pouco as bases desse relacionamento. Então, quando o governo argentino toma uma medida como essa, dentro desse cenário mundial complicado,
né? E dentro de um cenário político brasileiro também complicado, ele gera muito mais calor, né, nas relações e, obviamente, eleva a temperatura e cria desconfiança mútua. Esse cenário ainda, a gente tem que entender que esse cenário, junto com a pandemia, né, e a recessão econômica que deve vir na sequência, bom, já começou e deve vir na sequência da pandemia, também devem promover protecionismos, né, nos países, e nós sabemos que sempre uma das áreas que são inicialmente atacadas pelas medidas protecionistas é exatamente o setor do agronegócio. Então, de novo, a primeira preocupação é essa preocupação de timing, né? Essa preocupação de incerteza que traz e que acaba sendo também uma incerteza para todo o Cone Sul, né? É muito importante lembrar que a Argentina, o que acontece na Argentina reflete no Brasil e vice-versa, né? Nós estamos irmanados e aos olhos do mundo, os nossos países são muito semelhantes e a nossa atividade comercial também muito imbricada uma na outra. E, de fato, é assim. O Brasil é um grande exportador, o maior exportador das Américas em termos de grãos in natura, mas grande parte do farelo e do óleo nós acabamos exportando também via Argentina. As empresas que estão aqui estão também na Argentina e o esmagamento acaba sendo feito na Argentina porque as indústrias, as esmagadoras, elas estão melhor localizadas, elas estão mais próximas dos portos, né? E também mais perto da produção. Com isso, fica mais vantajoso esmagar na Argentina. Para o Brasil, né, em que a produção fica longe dos portos, né, logisticamente há uma dificuldade maior para a gente ser competitivo na exportação de óleo e farelo. Exportamos bastante, sem dúvida nenhuma, mas a Argentina acaba tendo um papel muito relevante nisso. Bom, então, esse é o primeiro aspecto. O timing que gera incerteza, que gera insegurança, que gera desconfiança para o Cone Sul, em relação ao Cone Sul, em relação à continuidade das operações das empresas estabelecidas na Argentina. Eu tenho certeza que isso vai impactar, certamente vai impactar na cadeia como um todo e vai atingir as empresas brasileiras também, essa desconfiança. O mercado certamente responderá a isso. Essa é a primeira análise que eu faria. E a segunda preocupação que nós temos, certamente, é a questão da concorrência. Não é? Como impactará a concorrência quando você tem uma indústria importante, quando você tem um ator importante que é controlado pelo Estado. Quando você tem um Estado controlando um ator que tem uma importância tão grande nas exportações como o Grupo Vicentim, você não tem segurança, né? Você não tem a certeza de que não haverá ingerência indevida no mercado. Veja, o governo acaba tendo, né, meios e facilidades, instrumentos, até de política pública, de intervir em preço, de intervir em questões de logística, de preferência na exportação. Nós já vimos, no passado recente, a questão das retenções, e, enfim, essas intervenções no mercado, e agora não só por meio das políticas públicas diretas, mas também por meio desse ator tão importante, pode, sem dúvida nenhuma, causar uma disrupção, né, no
mercado, e aí as empresas do agronegócio brasileiras, obviamente, se preocupam com isso. Então, esses são as duas principais preocupações que nós temos nesse momento. Acho, da maneira como eu tenho visto, e especialmente agora, ao ouvir os meus colegas aqui, panelistas, me parece que nós ainda temos um caminho ainda, né, pela frente, tá? Então não é fato necessariamente consumado, e eu espero que a situação se resolva de uma maneira em que a gente possa rapidamente voltar à normalidade do mercado. Eu queria só também fazer 2 comentários finais rápidos. O primeiro, lembrando que no caso da Bolívia, a solução foi diplomática. O Brasil ele não é adepto mesmo de tratados bilaterais, né, de proteção ao investimento. Não tem o histórico que tem a Argentina nesses tratados. A gente tem sempre preferido a solução diplomática. A solução diplomática na Bolívia aconteceu, mas aconteceu num cenário muito diferente, especialmente numa composição da nossa chancelaria, do nosso corpo diplomático, da nossa política externa muito diferente. Nesse momento, eu descartaria completamente uma possibilidade de negociações nesse sentido. Não é o caso, né? Mas se tivéssemos que depender de uma solução diplomática, certamente teríamos essa dificuldade. Por último, eu queria apenas mencionar aqui e agradecer a presença do Sérgio Mendes. O Sérgio Mendes é o diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais no Brasil, a ANEC. A ANEC é uma entidade, é uma das associações membros da International Grain Trade Association, Coalition, perdão, International Grain Trade Coalition, que tem também entre seus membros 2 importantes associações argentinas, que são o Centro de Exportadores de Cereales e a CIARA, que é a Câmara de la Indústria Cetera de la República Argentina. 2 entidades também muito ativas e muito bem coordenadas. E nesse sentido, eu imagino que as 2 entidades, juntamente com a International Grain Trade Coalition, poderão fazer injunções junto ao governo argentino, mostrando toda essa preocupação do mercado internacional de exportação de cereais e derivados. Essa é uma das minhas considerações, como eu disse, bem rápidas e de certa forma até simples, né? Espero que diante de uma plateia tão seleta que nós temos, Carla e Pablo, não tenha decepcionado os nossos ouvintes. Graças. De jeito nenhum, Favacho, ao contrário, você trouxe uma perspectiva super importante de mercado e que é importante nós atentarmos, que é justamente o seguinte: você, a partir do momento em que você tem uma empresa exportadora de commodity com uma ocupação governamental que pode influenciar no preço, você pode considerar isso como um subsídio? Ou até que ponto essa influência estatal nos preços de commodities por meio, porque é como você fala, como dá o direito de fazer parte da associação que vai trabalhar com preços, porque a commodity acontece isso e nós sabemos, né? Até que ponto você pode considerar que a empresa continua operando no fair playing field. Exatamente. A gente não está falando em subsídio ou, eventualmente, o questionamento sobre a operação em economia de mercado, né? Que é curioso, que é o questionamento que a gente faz com as empresas chinesas. Exatamente. Tem o seu board, agentes do Estado, né? E a gente agora
você tem um ponto super importante de concorrência internacional e multilateral. Bom, a gente tem um acordo de subsídios multilateral, mas é uma outra análise que a gente não tinha parado para pensar nessa discussão, mas é muito importante. A gente vai abrir para o debate e vai abrir para as perguntas, mas antes de passar, eu tenho aqui algumas perguntas que eu anotei durante a apresentação de vocês, mas a gente tem uma pergunta da professora Lígia Maura, que é justamente como eu acho que o Pablo se prontificou a responder, como o investimento estrangeiro foi impactado na expropriação da YPF, como você viu essa curva e como você acha que o mercado reage, ou seja, os investimentos estrangeiros, o FDI pode reagir diante dessa medida tomada por esse governo. Professora Lígia Maura Costa, muito prazer. Eu vou responder para você em portunhol. A sua pergunta é: o governo Kirchner expropriou a Repsol. É possível traçar um paralelo do impacto sofrido em relação à FDI com a situação atual? Bom, para contextualizar de novo, tem vários paralelos, ok? O primeiro paralelo, você fala do governo Kirchner. Vamos aclarar que o governo foi o governo de Cristina Fernández de Kirchner, quando ela era presidente da Argentina. Agora, nesse momento, Cristina Fernández de Kirchner é vice-presidente da Argentina. Okay? É um paralelo de duas expropriações que ocorreram durante o governo de Cristina Fernández de Kirchner. Okay? Nesse momento, foi em abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner decidiu que era conveniente ter a maioria de participação estatal em YPF. Então, expropriou a participação da Repsol em YPF. Mas não cumpriu com o pagamento da indenização que tinha que pagar conforme estabelece a Constituição. Repsol se opôs a isto, não estive de acordo, e denunciou o governo argentino no Centro Internacional de Arreglo de Inversiones, no CIADI, okay? Que depende do Banco Mundial. Isso, eu me lembro os debates no Congresso argentino nesse momento, dos expositores foi o atual governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que foi ministro de Economia de Cristina Kirchner, e falou brevemente, durante 4 horas, falando da necessidade que tinha e da importância e o bom que era para o país a expropriação de YPF nesse momento. E mesmo que a Argentina não devia pagar para a YPF nenhuma indenização, pelo contrário, Repsol tinha liabilities, tinha que pagar para a Argentina por questões ambientais. A história finalizou 2 anos depois, em maio de 2014, com o governo argentino pagando cerca de 6 bilhões de dólares para Repsol. 5 bilhões de dólares em monto de capital, 500 bilhões de dólares em interesses, em juros, e outro tanto de 400 milhões de dólares em depreciação dos bônus, porque pagaram com bônus argentinos, da depreciação dos bônus de pagamento no mercado. Então, o primeiro paralelismo que eu faço é o paralelismo político. No governo de Cristina Kirchner como presidente, temos uma expropriação e agora temos a expropriação de Vicentín no governo de Alberto Fernández, com Cristina Fernández de Kirchner num posicionamento forte no governo como vice-presidente. O segundo paralelo que eu vou traçar, que já falaram muito bem Constanza e Hugo, é as consequências jurídicas que tive, e jurídicas e econômicas, antes de jurídicas, que tive o caso de YPF, de Repsol, porque nesta mesma expropriação eu acho que vai acontecer o mesmo. Somos os argentinos que pagamos as expropriações, não é o governo. Somos os argentinos que vamos pagar, neste caso, por uma expropriação que se continua com um argumento, por exemplo, que eu já falei, de soberania alimentária. Eu gostaria muito, eu estou esperando escutar os debates no Congresso, como justificar a soberania alimentária, de novo, de uma companhia que exporta 3 bilhões de dólares, 85% que produz 3 bilhões de dólares, 85% desse monto se exporta em aceite para a China, que nada tem que ver com o aceite que consome o argentino na mesa.
Então, eu gostaria muito de entender os argumentos que eles vão ter. E se não tem argumentos fortes, mesmo a intervenção da expropriação, mesmo a intervenção, como eu já falei antes, é ilegal, e os acionistas atuais de Grupo Vicentim seguramente já estão falando com os seus advogados para ver qual é a indenização que eles têm que ter, não somente se a companhia é expropriada, mas também por uma intervenção ilegal e contrária do Poder Executivo numa situação concursal que já tem uma lei que amparava a situação de Vicentim e um juiz que tem a obrigação, como parte do Poder Judicial, de decidir o destino da companhia. Então, tem todos esses paralelismos. Não tem paralelismo de proteção do SIAD, porque estamos falando de uma companhia que é 100% argentina. Então, os acionistas da companhia não podem ir para o SIAD, têm que resolver os assuntos aqui. Mas as consequências econômicas, políticas e jurídicas do caso vão ser muito similares. Muchas gracias, Pablo, por responder a la profesora. Y bueno, entonces, já com base no que você acabou de falar, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Constança, porque você disse que nesse caso nós não temos, ou seja, a empresa não tem recurso internacional como aconteceu naquele caso da Repsol. Então, a alternativa é interna. E se a alternativa é interna, Constança, eu te pergunto, ¿qué se puede hacer? ¿Es posible una revisión judicial de este decreto? ¿Cuáles son los mecanismos legales internos que existen como solución a esta situación en Argentina? O sea, si la expropiación efectivamente es implementada. Y, o sea, ¿qué exige la Constitución argentina para la determinación de lo que es utilidad pública y la indemnización? ¿Se podría contestar? Contesta, por favor. Sí, Carla. Mira, los mecanismos internos legales para ir contra un DNU siempre son los recursos administrativos que tenés contra cualquier acto de la administración pública, que este es un acto de la administración pública. En este caso, si yo asesorara a Vicentín, le sugeriría interpongan una medida cautelar autónoma, nosotros técnicamente lo llamamos así, fundada en las ilegalidades manifiestas del decreto, de modo tal de poder frenar de algún modo este acto administrativo que es claramente ilegal a través de la justicia, ¿no? Pero ahora estamos en cuarentena, hay una feria en la justicia nacional, de todos modos habría que habilitar la feria y pedir en el fuero contencioso administrativo una medida cautelar autónoma, porque en realidad yo no estoy demandando al Estado, por eso se llama autónoma, no hay una demanda sustancial, solo estoy tratando de frenar un acto que conculca derechos particulares míos y que es manifiesta o arbitrariamente ilegal. Entonces voy al fuero contencioso administrativo, que es quien tiene la competencia para analizar los actos del Poder Ejecutivo Nacional, y en ese caso pido una cautelar autónoma que me permita por lo menos hacer frente a esta ocupación temporánea anormal. Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de la expropiación, por supuesto, el sujeto expropiado siempre tiene una acción. Yo en mi presentación hice referencia a la posibilidad de que incluso cuando se termine el proceso expropiatorio, el expropiado puede retrovertir la expropiación si no fueron cumplidas las finalidades de utilidad pública, que como mencionaba bien recién Pablo, es raro que estas finalidades que esgrime el presidente, pero que no están en el acto, eso también llama la atención, porque la soberanía alimentaria en Argentina no está consagrada en la Constitución Nacional. Entonces, por supuesto que una cosa es lo que dice el presidente en conferencia de prensa y otra cosa muy distinta es un acto jurídico que emite el presidente de la Nación como el decreto, ¿no? Pero pareciera que los fundamentos que se dan en el decreto tampoco son suficientes para avalar no solo esta primera instancia, que en eso sí hay un paralelismo con lo que ocurrió en YPF. En YPF ocurrió algo similar, se ingresó a la compañía a través de una ocupación temporánea y finalmente se hizo una expropiación anticipada. Y por otro lado la pregunta, para establecer la utilidad pública, para establecer la utilidad pública tiene que haber
La ley exige que haya un plan, un proyecto, conjuntamente con informes técnicos y demás situaciones que establezcan claramente en el Congreso y luego en la ley, que se verifique en la ley, que efectivamente hay una necesidad por parte del Estado de adquirir ese bien, de quitar ese bien, porque como el menoscabo al derecho de propiedad es claramente peligroso en un Estado de Derecho, por eso se requiere mucha fundamentación en estos actos, que no parece estar en este caso. Y la indemnización, para garantizar que el expropiado pueda no cargar más que el resto de la población con un menoscabo a su patrimonio y no afectar el principio de igualdad ante la ley que establece también nuestra Constitución, lo que se exige es que la indemnización sea previa. Y además la ley de expropiación no permite compensarla como sí lo hace el proyecto que está dando vuelta en su artículo 4, compensarla, por ejemplo, con la deuda del Banco Nación, sino que la ley exige que la indemnización en su caso sea previa y sea pagada en dinero efectivo. Con lo cual, este proyecto tiene muchas partes, digamos, para ser cuestionado. Muchas gracias, Constancia. Quedó bien claro que está realmente en el edge de la legalidad y la alternativa es judicial, me parece, ¿no? O la cacerolazo, como dicen acá. No, los cacerolazos. Los dos. Bueno, si bien se ve que desde el punto de vista interno Constanza já contestou, eu faria uma pergunta a Vivian, se do ponto de vista internacional, Vivian, qual a diferença para que um ato estatal seja considerado como expropriatório, para a gente poder fazer essa comparação, né, com o que está acontecendo aqui na Argentina, do ponto de vista internacional, o que pode ser, ou seja, o que faria com que uma medida fosse considerada expropriatória ou um ato regulatório legal? Bom, esse é o principal desafio, né, ao se lidar com a expropriação indireta no âmbito internacional, essa distinção, delimitar o que é um ato expropriatório, o que é uma medida soberana legítima. Bom, os tribunais de investimento, eles têm adotado 3 abordagens, 3 perspectivas principais para se analisar a medida, se ela é expropriatória ou não. A primeira delas seria uma análise focada nos efeitos da medida, né? Na privação do todo ou em parte, né, do uso ou do benefício do investimento. Ou seja, se essa interferência, né, ela é tão séria assim no investimento, que remeta à sua neutralização, né, ao final. Bom, uma segunda perspectiva, ao ser analisada para fazer essa diferenciação, seria também uma análise focada no interesse público da medida, né? O interesse público da medida adotada pelo Estado, focando mais nas necessidades, se realmente é necessário para o Estado adotar essa medida para se atingir a finalidade principal, para se atingir o seu objetivo. Por isso, a dificuldade de se comprovar, então, que uma medida ambiental, uma medida de saúde pública, por exemplo, como já tem sido levantado em alguns casos, se configuram como uma expropriação indireta ou não. E, por fim, uma outra perspectiva a ser analisada também é se a medida ela viola expectativas legítimas dos investidores ou não, né? Se essa expectativa violada seria de auferir o lucro, de controlar o seu próprio investimento. Isso pode incluir também quando um Estado, por exemplo, ele concede garantias ao investidor e esse cria algumas expectativas que depois acabam sendo frustradas com uma revogação ou então uma omissão da medida. Seria isso. Obrigada, Vivian. Então, acho que nesse caso a gente, ou seja, quer nos parecer que a medida carece de fundamentação legal e tem um viés um pouco mais político, né? Por outro lado, eu não consegui propriamente enxergar, e aí eu deixo aqui as perguntas aos argentinos. Uma pergunta um pouco, talvez, difícil de responder, não quero colocar ninguém em saia justa,
pero le haría una pregunta a los argentinos, o sea, que me quedó de todo eso. Si para ustedes, o sea, ¿cómo sienten ustedes? O sea, porque la preocupación interna, como dijo Federico Fabaccio, la preocupación internacional, además de esta medida específica en esta empresa exportadora de granos, que ciertamente para los exportadores de granos hay un problema serio de competencia desleal, porque en un player del mercado tenemos una estatal dando vueltas que manipula precios. Este es un punto. Otro punto es, para el mercado internacional, con relación, y esto influencia en las inversiones extranjeras al país, para el mercado internacional, esto es una tendencia, o sea, es una virada a la izquierda, o sea, eso marca una tendencia de ideología, de dogmática, o sería más algo puntual, de oportunidad de un negocio específico, de control de cambio en este tiempo, en este timing, porque la justificativa legal vimos que va a ser muy difícil de sostener. Entonces nos queda las razones son políticas, son puntuales. ¿Qué les parecen a ustedes? Carla, si me permiten, hago un comentario. Primero quería comentarles que hace 2 minutos se acaba de aprobar la creación de la Comisión Bicameral Investigadora, que les comentaba que estaba sesionando, así que hace 2 minutos me confirmaron eso. Obviamente no soy un especialista en el mercado de granos, pero sí un operador y he sido funcionario público en ese sector. El mercado de granos en Argentina tiene varios jugadores bastante atomizados y no me animaría a afirmar que ninguno de ellos tenga la capacidad de determinar o influir decisivamente en el precio de los productos a priori, aún teniendo detrás el apoyo o las herramientas del Estado, en la medida en que no empiecen a utilizarse herramientas que excedan a esa compañía de intervención en el mercado directo. Eso hasta ahora no ha sido el caso, pero sí lo fue en la Argentina con las limitaciones a las exportaciones, sobre todo en algunos productos, trigo y maíz, y carne, que ocurrieron en el gobierno de Cristina Kirchner. Mientras eso no ocurra, vamos a ver cómo se comporta esta nueva empresa, pero a priori pareciera que no tendría la capacidad para influir grandemente, por lo menos en el precio. El precio de referencia va a seguir siendo Chicago, y los productores, salvo que haya una intervención en el mercado, van a tener la posibilidad en general de vender y operar con alguna de las otras industrias importantes que existen. Quizás pueda tener una influencia regional, dada la importancia que tiene Vicentín en esa zona, en el norte de la provincia de Santa Fe, Chaco, Tucumán y parte de Córdoba, y Corrientes y Entre Ríos, por supuesto. También allí existen otras alternativas, existe una cooperativa muy grande que es la Unión Agrícola Avellaneda, existen cooperativas de ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, es decir, que aún dada su enorme importancia regional, está por verse si su influencia en la fijación de precios o en el valor puede ser decisivo. Por otro lado, es interesante... Perdón, con permiso. Una cosa es una implicación en precios o que sea, pero creo que una preocupación más grande no es exactamente con precios, pero exactamente con la capacidad de comprar de los pequeños productores y con eso crear como un funil, toda la producción que podría accesar todos los actores del mercado se va
única e exclusivamente a Vicentin. E recuerdo que há uma moneda de transação que ha usado o governo argentino, que é a deuda fiscal. Então, esta moneda que está sendo utilizada agora com Vicentin como medio de pago por la expropiación, puede ser una moneda a utilizarse con los productores que estén endeudados, ¿verdad? Sí, es interesante el punto, gracias Federico. A ver, a mi manera de ver, si la operatoria de la nueva compañía es la operatoria comercial normal, creo que la influencia de los costos de flete, de transporte, probablemente disuadan a muchos pequeños productores de venderles, salvo que la empresa ofrezca un precio muy, muy beneficioso que compense ese mayor costo. Esto lo digo por la ubicación geográfica que tiene las plantas de molienda de la empresa. Si por supuesto, al ser una empresa eventualmente estatal o mixta, la empresa dispusiera de mecanismos comerciales como el que vos mencionás, diferenciales, bueno, evidentemente implicaría una distorsión de mercado que podría, obviamente, influir en el negocio puro. Es cierto también que el gobierno argentino dejó entrever en las últimas horas que está evaluando la posibilidad de atar un bono fiscal a las exportaciones, a los derechos de exportación, los impuestos a la exportación. Esa es una preocupación adicional en el contexto de renegociación de la deuda externa, más posible intervención y posible expropiación de Vicentin. Pero, a ver, la empresa en principio opera en el mercado de granos, tiene una capacidad de molienda muy alta, hay muchas cooperativas, yendo a tu pregunta que me parece muy interesante sobre los pequeños productores, hay muchas cooperativas importantes en esa zona que no cuentan con mucha capacidad instalada de molienda. Entonces ahí sí puede haber algún acuerdo comercial de superestructura entre las cooperativas importantes, AFA, ACA, Unión Agrícola Avellaneda y otras, que captan mayormente productos de pequeños productores, y la nueva Vicentin para aprovechar la capacidad de molienda, dado que esas cooperativas tienen mucha originación y poca molienda. Quizás esa, para terminar y no extenderme más, quizás es respondiendo, ensayando una respuesta a tu pregunta, quizás esa puede ser una cuestión que ocurra. Gracias. Eu gostaria de tomar algumas considerações da pergunta da Carla. Eu não sou produtor agropecuário, nem opero no mercado de granos. Eu sim sou advogado de fundos de investimento no agrobusiness. Conheço o mercado do ponto de vista, sobretudo, comercial. E o que eu acho é que, para complementar o que já falou Hugo, é que aqui tem uma companhia que eu acho que não é uma formadora de mercado, e não vai ser uma formadora de mercado, mas é uma companhia que tem um faturamento de 3 bilhões de dólares anuais e uma EBITDA de 400 milhões de dólares anuais. E para um governo como este argentino, que precisa de dólares, é uma companhia muito interessante de ter pé dentro desta companhia. Isso do ponto de vista comercial e econômico. Do ponto de vista político, de novo, estamos falando de uma continuidade, eu acho, de um pensamento que tem um foco numa indústria que é definitivamente o campo, ou são os agronegócios. E é um problema, ou é um foco que vem já faz 12 ou 13 anos atrás, desde o problema que tiveram com a Resolução 125, que, feliz ou infelizmente para este governo, não terminou bem para este governo, porque a Resolução 125 não foi aprovada pelo ex-vice-presidente nesse momento, no Senado. Então, é uma pedra que eu acho que ficou lá, e parte do que está acontecendo agora é uma mensagem
se usamos términos do Star Wars, The Empire Strikes Back. Então, essa é a minha visão do que pode estar acontecendo agora. Obrigada, Pablo. Se ninguém mais quer complementar, Constança? No, para mí, para terminar, vos nos preguntaste cómo lo veíamos los argentinos, lo vemos con una pésima señal al mercado en el medio de una negociación con bonistas, como dijo Hugo hace un rato, nos coloca como Estado argentino frente a toda la región y digamos y al mundo también en una mirada extraña, porque este tipo de decisiones por parte del Poder Ejecutivo hacen mucho ruido, porque ni nosotros internamente ni el mercado entiende bien por qué lo hace, no hay una fundamentación, volvemos a la ilegalidad del acto y la falta de motivación, y él fue claro en la conferencia de prensa, él dijo, esto va a ser una expropiación, voy a expropiar el grupo económico Vicentín, dijo, y este es un modelo que yo voy a repetir, es un modelo que quiero aplicar en el mercado agroexportador, entonces él lo dijo. Después, por supuesto, puede haber varias interpretaciones respecto de esto y puede ser un anhelo y que no se concrete en la realidad, que es lo que queremos todos, pero digamos el plan, el proyecto es ese, claramente. Uma única cosa que venho de lembrar, que não sei se a professora Lígia Maura fica aí lá, mas que é um paralelismo com a situação do IPF. Nesse momento da expropriação do IPF, um dos mais ferventes opositores à expropriação foi o presidente atual, Alberto Fernandes. Foi um dos mais fortes opositores à maneira que foi feita a expropriação da IPF nesse momento, que é muito parecida à maneira que está sendo feita a expropriação de Vicentín agora. É um dado de cor. Bueno, gracias, Pablo. Ya estamos llegando al final de nuestro webinar. Tuvimos 49 participantes que entraron. Esto de un webinar con inscripciones previas y vagas limitadas, así que un éxito total en términos de audiencia y un éxito total en términos de contenido. Muchas gracias a primero todos que entraron, los participantes. Muchas gracias, Constanza Casino, por aceptar y brindarnos con esta presentación tan completa. Vivian, muito obrigada pelas suas explicações profundas sobre a perspectiva do direito internacional. Frederico Favacho, muito obrigada por trazer a visão do agrobusiness brasileiro, a preocupação do agrobusiness brasileiro sobre essa medida, trazer os seus clientes também para nos escutar. Muito obrigada. Hugo Rossi, muchas gracias por también tu perspectiva de toda esta parte legislativa. Creo que completó bastante todo el contenido. Por último, y no menos importante, muchas gracias, Pablo Ferraromila, no solo por tu exposición, presentación del contenido general, pero también por el soporte del estudio, en la organización, en la plataforma y todo esto. Muchas gracias por fin. Eu gostaria de agradecer o Luiz Fernando, que não está no vídeo, mas está nos bastidores, que é da nossa consultoria de marketing, Let's Marketing, que nos ajuda em São Paulo. Eles fazem um excelente trabalho. Eu gostaria de agradecer o Luiz Fernando por ter organizado essa parte tecnológica do Zoom para que tudo acontecesse sem nenhum problema como aconteceu. Eu acho que é isso, a gente fica por aqui. Y hasta el próximo webinar. Muchas gracias, Carla. Chao. Gracias a todos por participar. Gracias.